Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Laboratorio de Aplicaciones para Mac de la revista Mac Today. En este nuevo episodio vamos a ver una aplicación muy útil llamada Clean My Mac 2. La aplicación de Clean My Mac lo que hace es precisamente lo que su nombre indica, nos limpia nuestro Mac. No estamos hablando de una aplicación tipo Onyx que nos va a permitir para optimizar nuestro sistema, pues reparando permisos y demás operaciones que tienen su peligro, digamos. No peligro, pero sí que hay determinadas cosas que si tocamos podemos llegar a empeorar nuestro sistema. En este caso es una aplicación bastante sencilla que lo que hace es recopilar datos sobre nuestros archivos y nos dice qué es lo que podemos borrar con seguridad. Vamos a abrirla para que lo veáis mejor. Directamente, en este caso, nos dice que hemos limpiado 161 megas, porque he hecho una prueba hace un tiempo, cuando la descargué, para verlo. Si os fijáis, en la interfaz tenemos aquí una barra que nos dice limpieza automática, limpieza del sistema, archivos grandes, limpieza de iPhoto, limpieza de papelera, desinstalador, gestor de extensiones y limpiador. Bien, limpieza automática. ¿Qué va a hacer en la limpieza automática? Pues va a comprobar nuestro disco duro y va a comprobar qué es lo que puede borrar. Por ejemplo, el caché de nuestro usuario pues de mail, el caché del navegador web, ese tipo de archivos que al final, a la larga, nos acaban ocupando mucho espacio, pues nos los va a analizar y nos lo va a mostrar. Si le damos a limpieza del sistema, digamos que vamos a hacer lo mismo, pero de un modo un poquito más personalizado. Lo vamos a ver. Tenemos después la opción de archivos grandes, con lo cual nos va a analizar y eliminar, si queremos, los archivos de gran tamaño y carpetas que no hayamos abierto durante determinados meses. Nosotros vamos a ser los que le indiquemos si queremos borrar o no y el rango de meses que queremos borrar. En este caso esta utilidad no me interesa demasiado en principio porque yo puedo tener archivos grandes que quiero tener guardados, como por ejemplo vídeos, y no me interesa borrarlos, pero bueno, también está bien. Tenemos limpieza de iPhoto. Como sabréis, cuando nosotros guardamos fotos en iPhoto y las editamos, lo que hace es crear un duplicado de esa fotografía. Digamos que para no modificar la foto original. Entonces, pueden irse acumulando muchas copias de esas imágenes. Entonces, lo que va a hacer es analizar esa biblioteca y ver qué es lo que puede borrar. En este caso, a mí no sé exactamente lo que me encontrará porque en iPhoto no lo utilizo mucho, yo utilizo más Aperture. Entonces, aquí he hecho un poquito de menos la opción de que en vez de iPhoto seleccione Aperture. Pero bueno, tenemos la limpieza de la papelera. Como sabréis, tenemos una opción de borrado de papelera normal, que es con Command, mayúsculas y Backspace, o bien desde el Finder, pues directamente vaciar papelera. En este caso no está. Si os fijáis, tenemos una opción de vaciar papelera de forma segura. Lo que va a hacer es precisamente eso. Es decir, va a vaciar las bibliotecas de determinadas aplicaciones, como por ejemplo la de iPhoto. Cuando nosotros eliminamos una fotografía de iPhoto, lo elimina, pero lo manda a la carpeta de papelera dentro de iPhoto, con lo cual lo está guardando, es decir, está ocupando ese mismo espacio. De ese modo lo vamos a poder borrar rápidamente. Desde iPhoto también lo podemos borrar perfectamente. Tenemos un desinstalador, es decir, la aplicación también nos va a valer para desinstalar nuestras aplicaciones. Como sabréis y como os habrán dicho múltiples veces, instalar y desinstalar aplicaciones en OS X es muy sencillo, es tan sencillo como arrastrar un archivo a nuestra carpeta de aplicaciones. Y para desinstalarlo, pues la inversa, arrastramos ese archivo a la papelera. Pero no siempre es así. Primero, que no siempre es así, hay alguna aplicación que necesita ser desinstalada y además que cada una de esas aplicaciones tiene determinados archivos, determinados componentes en otras carpetas. En principio no es comparable con otros sistemas operativos, aunque también lo hacen otros sistemas operativos. En este caso, esa, digamos que basura externa que tengamos es mucho menor. Pero también está ahí, es decir, también nos puede llegar a molestar. Vamos a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, vamos a seleccionar la aplicación de iBooks Author. Directamente, si os fijáis, tenemos iBooks Author, tenemos la aplicación, es decir, el archivo .app, y dentro de la librería y Spotlight tenemos este archivo de iBooks Author, que es un plugin, y tenemos otro plugin directamente dentro de la librería y en Quick Look. Es un ejemplo, no es la aplicación que más nos va a tener, pero es un ejemplo que nos puede valer para ver que tenemos más archivos de los que nos pensamos. Por ejemplo, Postbox. Tenemos cachés, tenemos binarios, tenemos el estado de guardado, tenemos preferencias, tenemos plugins. Esos archivos deberían ser borrados con la propia aplicación. Sin embargo, si solo arrastramos el archivo .app, no estamos eliminando esos archivos.
Lo que os digo, no pasa nada porque hay muchas aplicaciones que se pueden dedicar precisamente a eliminar este tipo de archivos. Pero bueno, en este caso esta aplicación además nos permite realizar esa desinstalación. Y después tenemos un gestor de extensiones que también nos va a permitir eliminar pues determinadas extensiones que no nos interesen. Después tenemos una categoría de limpiador que básicamente es para eliminar un archivo determinado que queramos. Le damos al botón y seleccionaríamos dentro de nuestro disco duro el archivo que quisiéramos borrar y lo borraría directamente sin pasar por la papelera. Vale, vamos directamente a la limpieza automática. Le vamos a dar a analizar. Empieza a analizar nuestros discos duros y directamente cuando acabe nos va a ir mostrando los archivos que puede eliminar o que cree que pueden ser eliminados. Bien, si os fijáis, a medida que sigue buscando, directamente nos va mostrando resultados. Por ejemplo, archivos de caché, hay 5 GB de archivos de caché de usuario. Sin embargo, caché de sistema hay 721K. También nos muestra preferencias incorrectas, actualización del software, por ejemplo, actualizaciones del software para iOS que hayan sido descargadas, las guarda directamente dentro de la carpeta de iTunes y sin embargo no son necesarias. Son 3,66 GB, el caché de fotos de iOS también. Daros cuenta que hay determinadas aplicaciones que nos van acumulando espacio. Yo en este caso, para unos discos duros, en este caso el iMac, pues tiene un disco duro, creo recordar que era de 1 TB. No es ninguna maravilla, pero sí es un disco duro que nos permite bastante juego. Sin embargo, si tenéis un disco SSD, pues yo por ejemplo en el MacBook Pro tengo un disco de SSD de 256 GB. Ahí sí tengo que hacer un poquito de malabarismos para conservar ese espacio disponible y el sistema optimizado, pero bueno, en este tipo de discos duros más grandes pues tampoco tenemos mucho problema. Sin embargo, sí está bien el poder tener ordenados nuestros archivos y nuestros discos para que todo vaya más fluido y mejor. Vale, una vez que ha acabado directamente nos dice que tenemos limpieza del sistema. Si os fijáis, nos muestra que tenemos 14,24 GB disponibles para limpiar. Si le damos al botón de información nos dice en qué consisten normalmente ese tipo de archivos. Tenemos la sección de limpieza de iPhoto, que en este caso, como os digo, no utilizaba iPhoto, entonces tiene 0 kilobytes para borrar. Y la limpieza papelera, que en este caso la papelera está vacía. Entonces, si yo me voy a limpieza del sistema, si os fijáis ya me marca 14,24 GB. Me marca con archivos grandes 402,38 GB. Y en limpieza de iPhoto 9,9 megas. Estas opciones no nos las mostraba anteriormente. Primero tenemos que hacer el análisis. Lo podemos hacer automáticamente, es decir, seleccionaríamos este y le daríamos a limpiar, o bien irnos a la opción de limpieza del sistema. Si os fijáis nos dice archivos de caché de usuario 5,22 GB, actualizaciones de software 3,66 GB y otros 5,36 GB. Si le damos a resultados detallados, directamente nos dice qué es lo que va a borrar y vamos a poder seleccionar lo que nosotros queramos borrar y lo que no. Por ejemplo, yo en este caso, si me saliera la limpieza de iPhoto, de limpiar determinados archivos, yo la limpieza de iPhoto sí que tendría cuidado. Yo personalmente, yo no permito que ninguna aplicación toque este tipo de aplicaciones. Yo prefiero la biblioteca de iPhoto, pues tenerla organizada a mi modo y limpiar yo manualmente esos archivos. Sin embargo, en este caso, el caché de iOS Photo, lo que nos dice es que cuando nosotros sincronizamos nuestros dispositivos iOS, digamos que cierta cantidad de memoria, como nos pone aquí, de la foto permanece en nuestro Mac. Estos datos solo desperdician espacio después de la sincronización. Entonces lo podríamos seleccionar. Los archivos de caché de usuario, pues son archivos, digamos que para optimizar un poquito más las aplicaciones. Si os fijáis, en cada una de estas secciones nos muestra una información de qué es cada uno de esos archivos, es decir, cada una de esas secciones de archivo. Nos dice que mejora el tiempo de inicio de las aplicaciones, pero a la larga se acumulan y causan pues una bajada de rendimiento. Entonces, lo que vamos a hacer al eliminar los archivos de caché de usuario va a ser que cuando nosotros abramos una aplicación la primera vez va a tardar un poco más. Pero realmente hay muchas aplicaciones que yo aquí tengo con caché que no las abro normalmente. Entonces, también tienes que tener en cuenta eso. Podríais seleccionar, por ejemplo, si no quieres borrar el caché de ScreenFlow, por ejemplo, deseleccionamos ese caché y directamente no lo borraría. Vale. Después también tenemos las actualizaciones de software de iOS. Bien, en este caso, si os fijáis, tenemos la actualización de software para la 6.1.4 del iPhone 5, 6.1.3 del iPhone 4, 6.1.3 del iPad mini, 6.1.3 del iPhone 3GS. Pongámonos en el caso de que queremos guardar algunas. Yo, por ejemplo, el iPhone 5 no lo quiero borrar porque tengo el iPhone 5.
Y el iPad mini todavía lo tengo también. Sin embargo, el iPhone 4 no y el 3GS tampoco los tengo. Entonces no me interesa tener esa actualización de software, digamos. Que realmente podremos borrarlas todas. Voy a darle en este caso a seleccionar todo. Podemos borrarlas todas porque en cualquier momento las podemos descargar, lógicamente. Bien, entonces una vez que tenemos definidos los archivos que queremos borrar, pues directamente le podríamos dar a limpiar. Comienza a limpiar y a borrar todos esos archivos. Bien, mientras sigue limpiando, en este caso nos dice que ya ha limpiado 11 GB de los 14 que va a limpiar, nos podemos ir en este caso a archivos grandes. En este caso, los archivos grandes, si os fijáis, aquí nos indican archivos de más de 10 GB, de 5 a 10 GB, de 3 a 5 GB y así sucesivamente. Vale, entonces desde aquí podríamos borrar cualquier archivo. Por ejemplo, dentro del curso Pixelmator nos dice que hay 26 GB. Porque son algunos archivos, digamos que en bruto, que por ejemplo yo puedo eliminar. Selecciono este archivo que si os fijáis ocupa 7,8 GB, 7,08. Selecciono este otro que me ocupa 6,7 GB. Y selecciono este otro que me ocupa 5,94 GB. Solo he seleccionado estos tres y ya voy a eliminar 19 GB, es decir, 20 GB. Le doy a eliminar, me pregunta si estoy seguro que quiero eliminarlos permanentemente y le doy que sí. Vale, eliminados. Daros cuenta de una cosa, en la limpieza del sistema está eliminando determinados archivos del sistema. Es decir, bueno, del sistema realmente no, pero que sí necesita permisos de administrador. Entonces es probable que os pida en algún momento la clave de administrador para poder realizar esa limpieza del sistema. Y además, si tenéis abierta alguna aplicación que Clean My Mac necesite cerrar, os solicitará que se cierre, o si no podéis cerrarla, pues podéis darle a un botón que os va a poner omitir. Y de ese modo podríais seguir utilizando esa aplicación sin miedo a que se os cerrara por culpa de Clean My Mac. Vale, después podemos ir navegando por la limpieza de iPhoto. En este caso nos dice que no hay resultados. En este caso dice que son potencialmente innecesarios 9,9 megas. Y directamente pues nos pone determinadas opciones. Por ejemplo, RAW, girado, ojos rojos corregidos, etc. Entonces podría interesarnos si fuera más, lógicamente. Limpieza de papelera, ya dijimos que ya estaba bien. Y desinstalador, pues por ejemplo hay aplicaciones que sí me puede interesar desinstalar. Por ejemplo, Postbox. Postbox es una aplicación de correo electrónico que la utilicé, pero ahora mismo no me interesa. Le daríamos a desinstalar y borraría toda esa aplicación. Vale. Si os fijáis, en ese caso hemos eliminado más de 13 GB porque el Postbox lo que hacía era descargar nuestros correos a una carpeta dentro del sistema, con lo cual al tener muchas cuentas de correo y muchos correos, por ejemplo en Gmail, los descarga y tenéis esa carpeta tan grande. Una cosa importante, en archivos grandes, nosotros podemos, vamos a darle a OK para continuar, podemos filtrar pues por archivos y carpetas, o solo carpetas, por ejemplo, solo archivos que sean más grandes de, por ejemplo, vamos a poner 3 GB y que la última apertura sea pues de hace más de medio año, por ejemplo. Entonces tenemos determinados archivos que son de ese tamaño y que hace más de medio año que no los abrimos. Entonces de ese modo podemos filtrar los archivos que vamos a visualizar y que podamos eliminar si nos interesa eliminar. En este caso son archivos que no me interesa eliminar. También tendríamos la opción de eliminar de forma permanente, es decir, eliminar inmediatamente, eliminar de forma segura o mover a la papelera. Y una vez que ha acabado de realizar esa primera limpieza que le indicamos, ya nos dice qué es lo que ha eliminado. Si tuviera cualquier problema nos lo indicaría y le podríamos dar a OK para continuar. Si os fijáis, nos ha limpiado los 14,24 GB que decía que nos iba a limpiar. Damos a OK y directamente podríamos volver a empezar. Si le diéramos a volver a empezar, nos volvería a analizar ese sistema. Yo vuelvo a darle, por ejemplo, y vuelve a hacer ese análisis automáticamente. Ahora mismo, si os fijáis, nos dice que nos va a eliminar 25,8 megas, con lo cual tampoco es necesario. Le daríamos a resultados detallados y nos mostraría qué es lo que iba a borrar. Pero bueno, en principio, hay aplicaciones interesantes que también nos van a permitir analizar nuestros discos duros y borrar el contenido. Porque daros cuenta de una cosa, en este caso solo estamos analizando nuestro sistema, es decir, el disco duro de nuestro sistema. No estamos analizando discos duros externos, como por ejemplo podría hacer Daisy Disk, que es una aplicación que nos va a mostrar el contenido de los discos, analizando el tamaño de cada uno de sus archivos y mostrándonos
Él no nos dice qué es lo que nos va a eliminar, sino directamente nos indica el tamaño de los archivos para que nosotros decidamos. También nos permite borrar, como en este caso esta aplicación. Y hay otras aplicaciones tipo Twins y Twins Mini que nos va a permitir ver duplicados en pues discos duros, por ejemplo. Da igual, yo tengo un disco duro conectado por Fireware, pues directamente me va a permitir analizar ese disco duro para ver qué es lo que contiene y ver si tengo archivos duplicados dentro de ese disco. No hay aplicación totalmente completa, como podéis ver, pero realmente esta es una aplicación muy útil y muy interesante. Una vez que hemos acabado, podríamos darle a este botón de exportar y podríamos compartir que hemos limpiado 50 gigas en un momento, pues vía Facebook, vía Twitter, mensaje o correo electrónico. Pues bien, hasta aquí ha llegado este nuevo episodio. Como siempre, nos despedimos deseando que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil. Un saludo y hasta luego.